La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a saludar a esta hora al doctor Herbert Cuba García, especialista en políticas de salud pública. En ese momento ha sido viceministro del sector salud. Qué gusto saludar al doctor Herbert Cuba. Siempre es un gusto dialogar con usted. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Vamos ahora un poco ya a refrescar un poco los temas del día a día, los temas que forman parte de lo cotidiano de la coyuntura política. ¿Cómo está observando usted el momento en el país? Creo que hay una conjunción de hechos que requieren una mirada integral para evitar dedicarse a uno de ellos o mirar la menudencia y no ver el marco global de lo que ocurre en el país. El primer aspecto tiene que ver con la enorme dispersión de partidos políticos que hace que el Congreso, tanto el que actual como el que viene, si es que se mantienen exactamente las reglas actuales, esto permita tener un gobierno tan disperso, tan fraccionado en el Congreso de la República, que otra vez se generará mucha inestabilidad a pesar de haber dos cámaras. El segundo aspecto hay que tomar en cuenta es que la figura presidencial en los últimos años, en los últimos 10 años, con 8 presidentes, ha sido totalmente devaluada, a tal punto que los mecanismos de confianza o de vacancia, ¿no?, o de censura, porque Merino renunció con la amenaza de la censura, entonces están a la orden del día. Y el tercer aspecto que se tiene aquí ligado a esto es el tema de la ahora censura y la próxima sesión que hay el día martes en el Congreso de la República para ver la situación del presidente Gerí. Esto ligado a un conflicto geopolítico importante entre China y los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos no ha visto con muy buenos ojos la inauguración del puerto de Chancay y las obras, las inversiones grandes que se han realizado por parte del gobierno de China, y además que Perú se ha incorporado a la ruta de la seda. Esto con una gran visión hacia el Brasil y hacia los otros países de América Latina. Y en esta etapa, inclusive con la futura construcción del tren, del ferrocarril de Shanghái hasta el Brasil. Esto ha generado, por el lado americano, varias veces algunas intervenciones. La última ha sido a raíz de una supuesta protesta del gobierno americano directa con relación a que hay un fallo judicial en contra que evita el control o la fiscalización del puerto de Chancay por parte del gobierno peruano. Esto ha generado una enorme controversia en el ambiente político debido a esa declaración oficial que ha sacado el gobierno de Estados Unidos. Pero además, la nota sacada por el embajador de Estados Unidos en el Perú, del Chifagate a las hamburguesas, con una fotografía publicada en su Twitter que da a comprender precisamente el conflicto geopolítico que hay por el Perú y en el Perú. Esto puede entonces generar algunos escenarios futuros. El primero de ellos es que todo el proceso continúe en lo de la censura, el presidente sea censurado y haya un nuevo gobierno interino y se produzcan las elecciones tal como están diseñadas hasta el 28 de julio. El segundo escenario puede ser que esta decisión externa muy grande que existe por parte de ambas potencias y lo que viene a ser en próximos días la visita del secretario de Estado Marco Rubio al Perú, le pueda dar alguna respaldarazo al presidente peruano y de alguna manera mantenerse en modo frágil en el cargo hasta culminar su mandato. Esta es otra posibilidad. Y la otra es que precisamente con ese nivel de
fuerza externa grande que haya, se fuerce a los políticos peruanos a que tengan que realizar alguna enmienda electoral o alguna enmienda a la democracia peruana, de tal manera que se generen gobiernos más fuertes. Esto contrasta con algunos estudios que ya han venido haciendo políticos peruanos desde las universidades para ver cómo hacer para que el presidente tenga algún nivel de fortaleza mayor. En todo caso, todo este proceso que ha vivido Perú los últimos 10 años ha sido una marcha permanente, lenta pero permanente, de un gobierno presidencialista a un gobierno parlamentario. Gobierno parlamentario que no es negativo, hay países que tienen gobiernos parlamentarios y funcionan muy bien, porque como es difícil gobernar el Perú y hay una enorme diversidad que tiene el país, diversas culturas, etnias, hay diversos conflictos en marcha siempre, que hace que a veces los presidentes pierdan credibilidad fácilmente. Entonces, quizá una forma de gobierno parlamentario esté una forma que más se adecue a la realidad nacional. Esto ha sido un proceso lento, pero que ya se vislumbra que si es que culmina el proceso electoral tan fragmentado, el Congreso próximo como el de ahora, el Congreso tendrá que seguir teniendo fortaleza, porque el presidente que gane las elecciones no va a tener mayoría en el Congreso y por lo tanto las diversas coaliciones que forman el Congreso, de las diversas coaliciones que se forman en el Congreso dependerá la fortaleza del presidente. Yo creo que esto es, digamos, el problema de fondo. Hay voces que señalan que sería mejor que se elija una sola vuelta, otras que hay una primera vuelta y que después sea el Congreso el que elija al presidente, otros que señalan que no hay una sola vuelta y que gobierne solo el que ganó la elección, no solamente para la presidencia, sino para el Congreso, y se le otorgue algún nivel de mayoría para darle estabilidad. Toda es una serie de debates que hay que no discuten los congresistas actualmente, porque como es natural, sienten que la ruta ya está trazada. Pero estas controversias que vienen desde fuera, desde la geopolítica internacional, puede hacer que el Perú tenga que tomar alguna decisión en estas circunstancias. Doctor Cuba, interesante el marco conceptual que nos ha dado respecto a el momento político, ¿no? Primero nos ha hablado de una atomización, que naturalmente existe, por la gran cantidad de partidos, y esto en realidad va a generar una fragmentación en el futuro cercano, punto uno. El segundo aspecto, la visión geopolítica que tienen dos potencias, China y Estados Unidos, ahora frente al Perú. Y un tercer aspecto es la fragilidad que tenemos en la democracia en nuestro país, ¿no? Usted acaba de citar con lujo de detalles que 8 presidentes en pocos años. Pero el gran denominador común de todo esto, aún le pongamos candado, doctor Cuba, es la corrupción imperante. La corrupción en todos los niveles que ha cruzado ya de manera transversal. Entonces, mientras no tengamos una solidez para controlar este grado de corrupción, seguirá marchando en el Perú este desgaste, esta desconfianza hacia las instituciones. Este es un elemento central que no lo estamos viendo en el país. Y no lo estamos viendo, ¿por qué? Porque usted bien lo señalaba, ¿no? Hoy se han generado problemas también porque con el presidente Geri, por el caso de las reuniones con empresarios chinos de dudosa procedencia, se habla incluso de contratos que no han sido bien diseñados, ingresa la geopolítica nuevamente con ya la participación más directa de un embajador que es un operador político estadounidense, y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos en el país. Entonces, ¿cómo generamos una estabilidad en el país con todos estos problemas que tenemos? Las potencias extranjeras estudian la realidad nacional y se adaptan a las condiciones concretas de cada país. Claro. Si en el Perú hay alto nivel de corrupción, Claro. no pretendamos creer que las potencias extranjeras vengan aquí al Perú a poder hacer tratos en modo honesto. Así es. Por ejemplo, nosotros señalamos el contrato que la prensa señala para la modernización de la base naval del Callao. Se habla de una inversión de $1.500 millones.
y con apoyo técnico de los Estados Unidos. Lo que no se dice es que 2.500 millones de dólares van a salir del presupuesto del Estado peruano, o sea, lo paga Perú. ¿Qué es lo del apoyo técnico que dan los Estados Unidos? Usas mis estándares americanos, usas mis equipos, autorizo que equipos que están restringidos para la Armada también lo puede usar Perú, etcétera. Esos son los beneficios que te dan ser miembro del país extra OTAN, digamos, ¿no? País aliado extra OTAN te da esa posibilidad de poder usar, digamos, los estándares o los equipos o los insumos que usa Estados Unidos en el Perú y con los niveles de fortaleza. Pero los dólares los pone Perú, lo pone el Estado peruano. Entonces eso no le cuesta a Estados Unidos, salvo el tema de quizá de liberar patentes, permisos y trámites que se requieran. Ese es el apoyo que da Estados Unidos. Eso contrasta con el otro lado, digamos, ¿no? El otro lado es la política del cheque, ¿no? Del cheque, es decir, oiga, pone usted esto, yo te doy la plata y lo hacemos juntos, o lo hace usted o lo hago yo, o es una inversión privada. Estas dos formas de hacer geopolítica tienen una enorme implicancia en el Perú y esto va a traer naturalmente una distorsión de todo el proceso electoral interno peruano. Además, esto que te he señalado de la corrupción tiene que ver con lo que el Perú vive el Perú una distorsión de sus instituciones. Como algún momento dijo un político peruano, el Perú vive en una anomia, es decir, las instituciones están ahí pero no cumplen sus funciones adecuadamente. Y en eso el ciudadano se siente, por un lado, inerme porque tiene que defenderse solo, o cuando se defiende se da cuenta que las instituciones no cumplen la función que debían cumplir para defenderse, y toma la justicia por sus manos, o hace lo que no hace en otros momentos. Esto es lo lamentable. La crisis del Perú, que es una expresión grave, lo que te han dicho es una crisis moral y de corrupción, tiene que ver precisamente con una falta de liderazgo, una falta de orientación geoestratégica del país, y por otro lado, lo más importante quizás sea que las reglas se cumplan claramente, se hagan cumplir las leyes y las normas, se respeten los contratos, etcétera, que eso con el Perú no cuaja todavía adecuadamente. Y el resultado son 22.000 millones de soles en corrupción anual, que es quizá el presupuesto más alto, inclusive del Ministerio, de todo el presupuesto del Ministerio de Salud al año. En consecuencia, yo creo que esos problemas son los que se tendría que resolver en el corto y el mediano plazo. Pero hoy, ¿qué tenemos? Una enorme controversia en geopolítica. Claro que la visita del secretario de Estado, primero la visita de Xi Jinping, presidente de China, al Perú, claro, para inaugurar Chancay, fue un hecho relevante. Y ahora la visita de Marco Rubio es otro hecho relevante. Y el Perú está jugando en un triángulo sumamente explosivo. Esperemos que sea para beneficio del país. Yo quiero seguir con esto, lo que usted está diciendo, y en la visión geopolítica que adquiere el país, ¿no? Y el caso de Chancay ha sido naturalmente que nos pongan los reflectores en todo el mundo, no al caso peruano propiamente, sino a las presiones que estamos recibiendo tanto de China como de Estados Unidos. Y el tema central va a ser estas elecciones generales, porque es cierto, va a haber ya una presión de ambos lados para las elecciones, por un lado. Por otro lado, el otro componente que tenemos, doctor Cuba, y no podemos dejar de lado la presión de las economías ilegales también en estas elecciones, que están poniendo mucho dinero en el proceso electoral. Entonces, estas elecciones para nosotros son trascendentales. Entonces, ¿qué opina? No sé qué opina usted sobre estos temas. Creo que la geopolítica del conflicto internacional se va a traducir en la elección peruana, eso sí, eso es obvio. No. Lo que sucede es que ¿qué debaten los partidos políticos? No están viendo este tema. ¿Qué discuten los partidos políticos? No están viendo este tema. Entonces, ¿qué cosa le ofrecen al ciudadano peruano? El tema es muy simple, muy simple.
Si nosotros vivimos una economía de mercado, todos los que vengan que participen. Con reglas de Pero juego ese claras, es el, con las con reglas reglas claras, claras, claro. claras, eso. Pero un país que tiene alto nivel de corrupción, donde las Así es. instituciones están devaluadas, pues no Ah, debe allí establecer está el cosas que tema, son claras, porque no es un problema de normas, es un problema de conductas. de conductas. No es un problema de Pero normas. el segundo problema, uno dice, bueno, pero ¿qué tanto afecta que haya un puerto de Chancay en el Perú? Bueno, claro, Ah, claro, antes esas mercaderías llegaban a Estados Unidos claro, y Estados Unidos las caleteaba con buques más pequeños por todo el continente americano. Hoy día esas mercaderías llegan directamente a Chancay claro. y es desde Chancay donde se caletea lo demás, con un agravante, que al llegar la mercadería no sabes que llega, Así porque es. todo el sistema informático de Chancay no usa tecnología occidental, sino Claro, tecnología china. claro. Entonces ahí viene el gran problema que genera esta controversia Ahí internacional con viene la Estados Unidos. duda y viene la sospecha en ambos lados, ¿ah? La En duda ambos lados, en por ambos supuesto. lados. Porque en el otro lado también dicen, no, hay inversiones chinas, pero ¿qué hay debajo de la mesa? Ese ¿Cierto? es el problema Ese es el problema, doctor Cuba. Y esto no se está viendo en el país. Este es un tema que se oculta porque los políticos saben lo que ocurre. No lo tocan. No lo tocan. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta mucho más directa. ¿Cómo cree que va a quedar el presidente Geri en estas circunstancias? Entre la hamburguesa y entre el chifa. Bueno, el caso más palpable fue el buque hospital. Ah, qué buen tema que Y usted entonces, trae. el buque hospital, que era un buque hospital del Ejército Popular de Liberación Chino, que venía de visita al Perú entre el 16 y el 22 de febrero, iba a anclar en el Callao, iba a dar servicios a la comunidad, iba a dar eh, eh, docencia, etcétera, y todo eso estaba ya con un proyecto de ley que había presentado el presidente Geri con aprobación del Consejo de Ministros al Congreso de la República, y solo estaba a puerta de aprobarse la resolución legislativa y permitir el ingreso del buque militar chino. Un buque militar hospital, hay que tomar en cuenta que es un hospital que venía con una tripulación de 378 personas, eh, tenía también un helicóptero sin armas y tenía 10 soldados armados. Eso era, digamos, el equipo este. Sin embargo, luego de presentada la aprobación por parte del Poder Ejecutivo y presentado al Congreso, el presidente 10 días después retiró el proyecto de ley y dijo, ya no entra más el buque chino en el Perú, porque he recibido un informe del Ministerio de Salud que dice que en el Perú hay 3 escenarios de salud pública complicados, 3 escenarios sanitarios. Uno es el temporada de lluvias, hay dengue y también está viniendo la gripe H3N2. Entonces, dijo, esto hace que no sea conveniente poder atender al buque porque toda nuestra gente va a estar dedicado a resolver los problemas sanitarios. Lo que pasa es que si uno analiza los, los escenarios, se da cuenta que en el caso de lluvia estamos en lo que ocurre todos los años, no es algo extraordinario este año. Es más, el día que remitió la carta del presidente Geri al Congreso de la República para retirar el proyecto, no había ni un huaico en Lima, ninguna emergencia sanitaria en Lima y algunos casos esporádicos solo en la sierra y la selva que siempre ocurre en este periodo. En el caso de la gripe, de influenza, también ocurrió lo mismo, ocurrieron unos casos. La propia OPS señalaba que no hay un riesgo para que eso ocurra en el Perú. El propio director general de epidemiología del Ministerio de Salud señaló que no es un problema de salud pública en el país. Y en el caso del dengue, en el Perú, a partir del año 2024 y 2025, que se ha comenzado la vacunación contra el dengue en Iquitos, en Ucayali, en Piura y en Tumbes. Si bien es cierto, hay casos, pero son no en la magnitud que hubo, por ejemplo, en el año 2024. Actualmente hay una franca descendencia en los casos de dengue en el país.
El Piura ha tenido una pequeña excepción, ha habido 219 casos, pero con un manejo adecuado, con lo que a las herramientas que se tienen, que es continuar la vacunación, tratar de generar unidades de febriles, los llamados ubiclines, y hacer un control vectorial, Claro. y el trabajo comunitario se puede resolver ese tema. Es decir, todo lo que significa esto es que finalmente este buque no ha entrado al Perú por una negativa del gobierno, 10 días después de haberle autorizado. Lo invitaron a la fiesta, pero dijeron, sé que ya no vengas a la fiesta, me acabo de dar cuenta que tengo un problema en mi casa, ya no vengas. Pero tu problema en tu casa es real, bueno, discutámoslos. O sea, eso es lo que pasa. Es decir, han tomado una decisión que Claro, han tenido que dar marcha atrás, doctor Cuba, y con unos pretextos que a veces mejor el doctor no Cuba, mencionarlos en claro, detalle. doctor Cuba, nos queda 2 minutos, pero lo que pasa es que antes teníamos un actor directo, ahora tenemos 2 actores. Dos actores que lo ¿Qué es? lo han tratado al presidente Como Henry actor de reparto. como actor de reparto. O sea, primero sí y después no. Pero porque yo ese lo es el dije, tema. Ese es el tema del Perú. Claro, ¿A dónde vamos en el Perú? claro. ¿Y sabes por qué? Porque las cosas se han dicho a medias siempre. Ese es el gran problema, doctor Cuba. Entonces ahora, una pregunta final. Usted que es bien analítico y además tiene buena percepción de ver política. La llegada de Marco Rubio, ¿cuánto va a influir en el proceso electoral? Va a influir muchísimo. Primero va a influir en la actual censura del presidente Geni. Ya lo ha manifestado el embajador, que está comiendo hamburguesas con el presidente Geni. Hay un apoyo directo de los Estados Unidos al presidente Geni, eso está visto. La visita del Marco Rubio tiene también esa connotación. Es obvio. Ese es su primer tema. El segundo tema, su visita al Perú, va a recibir, me imagino, el apoyo de diversos líderes políticos que van a manifestar su simpatía, digamos, con esta visita. Probablemente haya protestas por otros lados, pero por un lado, por otro grupo, va a haber su apoyo a la visita. Y esto le interesa muchísimo al gobierno norteamericano tener un interlocutor fuerte y válido, sobre todo cuando tiene que enfrentar dentro esta vorágine geopolítica que existe en el mundo. Entonces necesita tener un gobierno fuerte, respaldado, que pueda aplicar una serie de reformas que el gobierno de los Estados Unidos necesita. Y ojo que el gobierno de Trump ya se abrazó con Gustavo Petro. Ojo que el gobierno de Trump está citando a Delcy Rodríguez a la Casa Blanca. O sea, hay paso. El presidente Trump... Y ojo que todavía hay una reunión pendiente en Miami que está invitando a los todos los alcaldes, todos los presidentes. Entonces, hay una intervención directa, hay una mirada hacia América por parte del gobierno americano. Así es. Entonces, esto es un tema muy complejo que ya de por sí va a intervenir en la campaña electoral que no tuvimos campañas anteriores. Y no solamente la de Perú, sino la de Colombia, la que se viene también. Bien, yo le agradezco. En Colombia. Y le agradezco, doctor Cuba. En realidad ha sido un diálogo que nos hemos salido por un rato del tema de salud, pero usted lo ha vinculado bien, cómo las presiones van fluyendo. Le agradezco la gentileza, ha sido un gusto, muy amable. Un abrazo una vez más. Saludos. Hemos presentado La Semana en RCR.